Detrás del inmenso brillo y las sonrisas en las portadas de la época, se escondían verdades que la estricta sociedad de los años 60 a 90 no estaba lista para aceptar. Hoy revelamos las vidas de 10 maravillosas actrices españolas que cautivaron al público pero que en la intimidad amaban a otras mujeres. Protegieron sus corazones de los prejuicios amando en absoluto silencio. ¿Conocías estos afectos ocultos? Suscríbete al canal, deja un me gusta y comenta qué destino te sorprendió más. Bárbara Rey. El asfixiante peso de ser la fantasía de un país a menudo oculta los rincones más frágiles del alma humana. Durante la vibrante época de la transición, ella se convirtió en el indiscutible centro de las miradas. Era el símbolo perfecto de una nueva era, la musa que millones de espectadores adoraban en silencio. Sin embargo, detrás de esa sonrisa seductora y su imagen pública, latía un corazón que buscaba un afecto distinto, un amor que la sociedad de aquel tiempo jamás habría tolerado. Desde sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, conquistó al público con una presencia magnética inigualable. En la década de los 70 y 80, su nombre era sinónimo de glamour. Protagonizó incontables películas, siempre interpretando el papel de la mujer irresistible. Pero esa fama trajo consigo una presión abrumadora. Tenía que mantener la ilusión de ser un objeto de deseo universal, viviendo en una jaula dorada que controlaba cada uno de sus movimientos y amistades públicas. Fue lejos de los cegadores destellos de los fotógrafos donde encontró su verdadero refugio emocional. En medio del torbellino mediático, forjó una conexión mágica con otra mujer del medio, una amistad que pronto floreció en un romance profundo y apasionado. En la más estricta intimidad, a puerta cerrada y lejos de los prejuicios, ambas tejieron un lazo inquebrantable. Era el único instante del día donde la inalcanzable estrella podía quitarse la armadura y amar con absoluta sinceridad. El temor a ser descubiertas era un fantasma constante que vigilaba todos sus pasos. En la España de los años 70, un escándalo de esta magnitud habría pulverizado una carrera construida con sudor y lágrimas. Las reglas morales seguían siendo implacables. Para verse, ideaban elaboradas excusas profesionales, organizaban viajes independientes y extremaban precauciones para no levantar sospechas. Cada encuentro furtivo cargaba con la tensión de saber que un simple error lo destruiría todo. Soportar el peso de una doble vida dejó cicatrices invisibles en su espíritu. Mientras brillaba ante los focos y recibía aplausos, internamente sufría por esconder sus sentimientos más genuinos en la oscuridad. El destino y la presión externa la llevaron a protagonizar una boda de cuento de hadas con un hombre de renombre, cumpliendo el guión esperado. Pero el recuerdo de aquel romance puro y clandestino permaneció intacto en su memoria, guardado celosamente de la vista de todo el mundo. Tuvieron que transcurrir más de 3 décadas para que esta conexión oculta rompiera el silencio. Cuando finalmente la verdad fue revelada, la sociedad española quedó completamente enmudecida. Este episodio demostró que las grandes estrellas de los años 80 eran expertas en el difícil arte de proteger sus verdades más íntimas. Su historia es un claro recordatorio del altísimo costo emocional que implicaba defender los propios sentimientos en una época que castigaba cualquier diferencia. Lena Morgan. Detrás de la carcajada estruendosa que resonaba en los teatros de todo el país, habitaba una de las almas más solitarias y enigmáticas del panorama artístico. Ella dominó la comedia como nadie, convirtiéndose en un ídolo de masas durante los años 70 y 80. Hacía reír a millones de familias, mostrando una imagen entrañable, casi caricaturesca, que la catapultó a la cima del éxito. Pero cuando el telón bajaba y las luces se apagaban, la mujer real regresaba a un silencio sepulcral. El contraste entre su figura pública y su existencia íntima era abrumador. Mientras sobre el escenario repartía alegría desbordante, en su vida personal levantó un muro infranqueable. Su público, tradicional y conservador, la adoraba como a una figura familiar. Sin embargo, ese mismo público habría sido su juez más implacable si hubiera descubierto que la gran cómica no encajaba en los moldes tradicionales del romance. Por ello, decidió que su intimidad sería un territorio prohibido para todos. Dentro de su círculo más cerrado en la industria del espectáculo, era un secreto a voces que sus afectos más profundos estaban dirigidos hacia otras mujeres. En una sociedad que recién comenzaba a sacudirse las cadenas de la represión, una figura de su calibre no podía permitirse el lujo de la transparencia. Mantuvo relaciones discretas, envueltas en la bruma del misterio, protegiendo a sus parejas bajo la apariencia de simples amistades, asistentes o colaboradoras de su absoluta confianza.
El miedo al rechazo la llevó a blindar su corazón y su residencia, convirtiendo su hogar en una fortaleza impenetrable. Cada historia sentimental que vivió tuvo que florecer en la más absoluta clandestinidad, lejos de los temibles focos de la prensa del corazón. Renunció a la libertad de caminar de la mano de quien amaba por las calles, pagando el inmenso peaje de la fama. Su inquebrantable devoción por el teatro y su imagen pública terminaron por devorar la posibilidad de vivir un amor pleno. A medida que pasaban los años y su leyenda se agigantaba, el peso de aquel secreto se volvía cada vez más difícil de sobrellevar. La prensa intentaba constantemente buscarle pretendientes masculinos, forzándola a dar siempre respuestas evasivas o a centrar toda su atención en el profundo amor que sentía por su familia y su trabajo. Construyó una coraza tan perfecta que casi nadie pudo ver la inmensa tristeza de no poder celebrar sus grandes triunfos junto al verdadero amor de su existencia. Su marcha definitiva de este mundo dejó un inmenso legado de sonrisas, pero también un halo de melancolía al comprender el gigantesco sacrificio que realizó durante toda su trayectoria. Guardó sus más profundos sentimientos hasta el último suspiro, llevándose consigo la identidad de aquellas compañeras que conocieron a la mujer detrás de la máscara. Su vida refleja una época muy dura donde el gran éxito profesional exigía, a cambio, renunciar a la hermosa libertad de amar sin sentir vergüenza. Isabel Pantoja. El inmenso peso de una leyenda a menudo aplasta la verdadera esencia de quien la lleva sobre sus hombros. Durante las décadas de los 80 y 90, ella no solo era la voz más venerada de toda la nación, sino que también conquistó la gran pantalla protagonizando películas que rompieron todos los récords de taquilla. Su figura representaba el ideal de la viuda trágica y la madre abnegada, una imagen casi religiosa que el país entero adoraba ciegamente. Pero detrás del mito, la mujer se asfixiaba. La presión de mantener intacta esa apariencia pública de perfección tradicional era verdaderamente insoportable. Las revistas del corazón vigilaban la puerta de su casa día y noche, buscando desesperadamente cualquier indicio de un nuevo romance que encajara con lo que la estricta sociedad esperaba ver. Tenía que ser el modelo perfecto de rectitud, pero su alma vagaba buscando un puerto seguro muy diferente. Fue entonces cuando su camino se cruzó con mujeres de fuerte carácter e inmensa influencia. En la absoluta privacidad de las grandes fincas y los pasillos de los estudios, muy lejos de los implacables focos mediáticos, encontró el consuelo y el afecto que tanto anhelaba. Construyó vínculos profundos y apasionados con figuras femeninas de gran poder en los medios de comunicación. Estas intensas relaciones, disfrazadas hábilmente ante el público bajo la inofensiva etiqueta de amistades inseparables, le devolvieron la luz a sus ojos. Compartían un refugio donde no existían las condenas. Sin embargo, el cerco de la prensa se volvía más estrecho con el paso de los meses. Los fotógrafos comenzaron a captar miradas de absoluta complicidad, gestos tiernos en playas solitarias y actitudes que desataron un torbellino de rumores en todo el territorio nacional. El miedo a que su conservador público descubriera la verdad la sumió en una angustia constante. Para proteger su carrera cinematográfica y su estatus de estrella, se vio obligada a negar repetidamente sus verdaderos sentimientos. Soportar esa doble vida se convirtió en un tormento silencioso que desgarraba su espíritu. Mientras los periódicos insinuaban las historias más dramáticas, ella debía subir al escenario o ponerse frente a las cámaras de cine, simulando que su corazón seguía perteneciendo a los recuerdos del pasado. Las intensas historias de afecto que vivió con estas mujeres terminaron fracturándose bajo la inmensa presión exterior. Las rupturas fueron dolorosísimas, pero debían sufrirse en total aislamiento. El tiempo, siempre implacable, fue dejando pistas de aquellos años donde el amor verdadero tuvo que vivir escondido en la penumbra. Aunque durante décadas evitó pronunciar las palabras que la prensa sensacionalista tanto buscaba, las imágenes y las memorias posteriores revelaron la gigantesca intensidad de aquellos lazos. Su historia es el reflejo exacto de una época donde las grandes divas del espectáculo debían sacrificar su libertad emocional para no perder el aplauso de una sociedad severa. Amparo Ribeles. La aristocracia del cine y del teatro nacional tenía un rostro inconfundible, dueño de una elegancia que paralizaba a cualquiera que cruzara su camino. Durante las décadas de los 60 y 70, su sola presencia llenaba los escenarios y las pantallas con una majestuosidad inalcanzable. Era la gran dama de la interpretación, venerada por un público que exigía de ella no solo talento, sino también un comportamiento intachable que encajara en las rígidas normas de la alta sociedad.
Sin embargo, el deslumbrante destello de sus innumerables premios y reconocimientos servía como un perfecto escudo protector para su más íntima verdad. Mientras las revistas del corazón de la época intentaban desesperadamente emparejarla con los galanes más codiciados del momento, ella siempre respondía con una sonrisa enigmática y un silencio absoluto. Había decidido que su corazón sería un territorio privado, un lugar al que la prensa sensacionalista jamás tendría el más mínimo acceso. Lejos de las alfombras rojas y los estrenos multitudinarios, su vida sentimental transitaba por caminos que el conservadurismo de aquellos años habría condenado sin dudarlo. En la privacidad absoluta de su entorno de confianza, vivió intensos romances con mujeres que compartían su profunda pasión por el arte y la literatura. Estas relaciones, tejidas en la clandestinidad de salones cerrados y viajes discretos, le otorgaron la plenitud emocional que su exigente imagen pública le negaba. El inmenso respeto que infundía en la profesión obligó a sus compañeros a guardar un pacto de silencio inquebrantable sobre sus afectos reales. Nadie se atrevía a cuestionar las decisiones personales de la gran dama, pero el miedo a que un simple rumor destruyera su impecable reputación siempre flotaba en el ambiente. Para calmar las aguas y desviar cualquier sospecha, adoptó una postura de fiera independencia, presentándose como una mujer entregada exclusivamente a su carrera artística. Aquel férreo control sobre su propia narrativa tuvo un precio muy alto que pagó en la más estricta soledad de su hogar. Mientras miles de admiradores aplaudían sus magistrales actuaciones dramáticas, ella no podía compartir públicamente la alegría de sus éxitos con las personas que realmente amaba. Cada muestra de afecto debía calcularse al milímetro. Cada encuentro requería una justificación profesional, convirtiendo su vida personal en una delicada obra de teatro que nunca bajaba el telón. Hasta el final de sus días, mantuvo una dignidad inquebrantable frente a un mundo que jamás estuvo preparado para comprender la verdadera magnitud de sus sentimientos. Se marchó para siempre dejando un legado artístico insuperable y una enorme lección de discreción. Su biografía oculta es el retrato de una época asfixiante donde las actrices más veneradas del país debían construir verdaderas fortalezas alrededor de sus emociones para evitar que el prejuicio destruyera su brillante legado. Berta Riaza. El inmenso prestigio sobre las tablas y frente a las cámaras a menudo exige renuncias que el público jamás llega a comprender. Durante las décadas de los 60 y 70, su figura se alzó como uno de los grandes pilares de la interpretación dramática en el país. Poseía una fuerza escénica arrolladora que conmovía a los espectadores hasta las lágrimas, ganándose el respeto unánime de toda la crítica. Sin embargo, su vida lejos del escenario era un enigma guardado con absoluto celo. A diferencia de otras estrellas perseguidas por los fotógrafos, ella construyó una muralla impenetrable alrededor de su intimidad. En aquella España de moral estricta y miradas juzgadoras, incluso las mentes más brillantes del mundo cultural debían andar con muchísimo cuidado. Las revistas nunca encontraron escándalos ni romances sonados con galanes de moda, porque ella desviaba cualquier pregunta personal con una maestría impecable, asegurando que su única pasión verdadera era el duro trabajo. Pero en la penumbra de los camerinos y en la calidez de su hogar, latía una verdad hermosa que la sociedad de entonces habría censurado cruelmente. Su corazón le pertenecía a otra mujer, una compañera de profesión con la que compartió una conexión que trascendía el simple compañerismo. Juntas formaron un refugio inexpugnable, camuflando su inmenso y profundo afecto bajo la apariencia de una colaboración artística, compartiendo vivencias sin levantar las temidas sospechas del público exterior. El miedo constante a las represalias sociales y profesionales dictaba las reglas de su cotidianidad. En los años 70 y 80, revelar una inclinación diferente significaba arriesgarse a perder papeles importantes y sufrir el vacío de una industria implacable. Por ello, cada aparición pública estaba meticulosamente calculada. Nunca podían llegar juntas a los grandes estrenos, ni mostrar un simple gesto de ternura ante las cámaras, fingiendo ser simplemente dos maravillosas amigas solteras. Sostener esta ilusión durante décadas requirió un sacrificio emocional gigantesco. Mientras sobre los escenarios daban vida a los romances más apasionados y las tragedias más desgarradoras de la literatura, su propia historia de afecto debía permanecer silenciada en las sombras. Afortunadamente, encontraron en su círculo más íntimo de compañeros de profesión una red de protección invaluable. El mundo teatral conocía la verdad, pero sellaron un pacto de silencio para proteger toda su felicidad. Con el paso de los años y hasta su marcha definitiva de este mundo, demostró que la elegancia no solo reside en la forma de actuar,
sino en la manera de proteger los sentimientos más puros. Se despidió dejando un legado actoral majestuoso y una lección de inmensa dignidad. Su biografía es un hermoso homenaje a aquellas maravillosas artistas que, privadas del derecho a amar libremente bajo la luz del sol, construyeron en secreto una fortaleza indestructible para sus propios corazones. María Asquerino. El espíritu rebelde y la bohemia madrileña encontraron en su magnética figura a su musa más representativa. Durante los años 60 y 70, ella desafió todas las convenciones de una sociedad asfixiante, brillando con luz propia en la gran pantalla y los teatros más prestigiosos. Era la viva imagen de la mujer fuerte, independiente y arrolladora, que no rendía cuentas a nadie. Pero bajo esa coraza de infinita libertad pública, custodiaba un secreto sentimental que muy pocos conocían. Las revistas de la época y las crónicas de salón se empeñaban en relacionarla constantemente con grandes intelectuales y directores de renombre. Ella jugaba magistralmente con la prensa, permitiendo que el público creyera en esa larga lista de romances masculinos que adornaban su leyenda. Sin embargo, ese brillante escudo mediático ocultaba sus verdaderos anhelos emocionales. Lejos de la mirada vigilante de los censores, su corazón buscaba el consuelo y la ternura en los brazos de otras mujeres. En la absoluta discreción de sus refugios literarios y las madrugadas interminables, forjó historias de afecto sumamente profundas con compañeras del mundo artístico. Estas conexiones, llenas de una pasión inquebrantable y un entendimiento mutuo asombroso, debían vivirse tras las puertas cerradas de su domicilio. Compartían inquietudes, temores y un amor sincero que la rígida España de aquellos años jamás habría tolerado en una estrella de cine tan inmensamente reconocida y admirada. El riesgo de ser descubiertas representaba una amenaza constante que podía arruinar toda una vida de sacrificio actoral. A pesar de rodearse de un ambiente cultural supuestamente abierto, la hipocresía social seguía castigando con el destierro profesional cualquier desviación de la norma tradicional. Por este motivo, sus parejas femeninas siempre eran presentadas ante la prensa como simples asistentes de vestuario, amigas íntimas de la infancia o colaboradoras temporales de absoluta confianza. Mantener esta elaborada ilusión a lo largo de las décadas provocó que una sombra de melancolía se instalara permanentemente en su mirada. Mientras el público aplaudía fervorosamente su talento desbordante en cada estreno cinematográfico, ella regresaba a la soledad de su hogar sin poder caminar del brazo de quien realmente amaba. El aplauso multitudinario nunca logró llenar el inmenso vacío de no poder vivir sus grandes romances con la naturalidad y la luz que todo ser humano merece disfrutar. Hasta el último de sus días, mantuvo una dignidad arrolladora frente a un mundo que la admiraba sin comprender la verdadera dimensión de su alma. Se marchó para siempre dejando tras de sí actuaciones para la historia y un halo de misterio fascinante. Su extraordinaria y oculta biografía es el retrato fiel de una época donde las actrices más audaces debieron fragmentar su existencia, protegiendo sus sentimientos más delicados en la penumbra para no ser devoradas por el juicio de su propio país. Julieta Serrano. En el vibrante universo del cine de autor y los escenarios más vanguardistas, su nombre resuena con una fuerza inigualable. Durante las décadas de los 70 y 80, se convirtió en la musa indiscutible de los directores más atrevidos del país, aportando una intensidad dramática que dejaba al público sin aliento. Representaba la modernidad, la ruptura con el pasado oscuro y la llegada de una nueva ola creativa. Sin embargo, detrás de esa imagen transgresora, protegía celosamente su intimidad. Aunque el país entero comenzaba a respirar aires de aparente libertad, la realidad en la industria del espectáculo seguía plagada de prejuicios y condenas no escritas. Mientras las calles se llenaban de colores y celebraciones de diversidad, ella comprendió rápidamente que el éxito comercial exigía mantener ciertas fronteras inquebrantables. Las portadas de las revistas aplaudían su talento desbordante, pero jamás habrían aceptado con naturalidad que su corazón le pertenecía a otra gran mujer. Lejos del bullicio de los estrenos cinematográficos y las multitudinarias fiestas de la movida, construyó un nido de afecto inquebrantable junto a una compañera de su misma profesión. En la calidez y el silencio de su hogar, ambas compartieron décadas de complicidad, apoyo mutuo y un entendimiento profundo del duro mundo artístico. Este romance, forjado en la más estricta discreción, se convirtió en el verdadero motor de su existencia, su refugio seguro contra las feroces críticas del exterior. Para evitar que los afilados rumores destruyeran sus respectivas carreras, idearon una estrategia de supervivencia verdaderamente magistral.
Ante los medios de comunicación y el gran público, se presentaban como dos excelentes amigas inseparables, unidas únicamente por la pasión hacia el teatro y la cultura. Compartían viajes, proyectos y estancias, pero siempre cuidando milimétricamente cada gesto público, asegurándose de no cruzar nunca esa delgada línea que pudiera despertar sospechas mediáticas. Vivir bajo ese constante estado de alerta dejó huellas imborrables en su interior. Resultaba tremendamente paradójico interpretar frente a las cámaras a mujeres libres, apasionadas y dueñas de su destino, para luego tener que ocultar sus verdaderos sentimientos al apagar los focos. La tensión de medir cada palabra en las entrevistas y sonreír ante preguntas incómodas sobre su soltería requería una fortaleza mental gigantesca. Su amor era inmenso, pero el mundo exterior todavía era demasiado pequeño. Con el transcurso de los años, su inmenso legado interpretativo quedó grabado con letras de oro en la historia cultural de la nación. Afortunadamente, el paso del tiempo y el cambio de mentalidad permitieron que aquella profunda conexión sentimental pudiera ser mirada con el inmenso respeto que siempre mereció. Su biografía oculta es un testimonio conmovedor de resistencia, demostrando el altísimo precio que las grandes pioneras del cine debieron pagar para amar en tiempos de enorme incomprensión. Sarah Montiel, el mito inalcanzable de la sensualidad y el glamour internacional, escondía tras su magnética mirada un universo de secretos que la época se negaba a comprender. Durante las décadas de los 50, 60 y 70, su rostro paralizaba al mundo entero. Era la diva por excelencia, la mujer que enamoraba a las multitudes desde la gran pantalla con su voz inconfundible y su presencia arrolladora. Pero detrás del humo de sus puros y las joyas brillantes, su alma anhelaba un consuelo diferente. Las portadas de las revistas de todo el planeta narraban sus espectaculares romances con galanes de renombre, hombres de negocios e intelectuales de enorme prestigio. Ella alimentaba esa imagen de seductora implacable porque era exactamente lo que la estricta industria del entretenimiento exigía de su gran estrella. Sin embargo, todos aquellos matrimonios y compromisos públicos funcionaban como una majestuosa armadura dorada que protegía celosamente sus verdaderos y más profundos sentimientos. Lejos del ruido mediático y de la persecución constante de los fotógrafos, en la absoluta intimidad de sus mansiones, encontró la paz y la pasión genuina en el abrazo de otras mujeres. Estas intensas historias de afecto, vividas con compañeras del mundo del arte y la cultura, le proporcionaban una ternura y una comprensión que rara vez encontraba bajo los deslumbrantes focos. En ese refugio secreto, podía despojarse de la pesada máscara de estrella inalcanzable y ser simplemente alguien enamorado. El riesgo que asumía al vivir estos romances clandestinos era verdaderamente colosal. En una sociedad fuertemente conservadora, descubrir que la gran fantasía nacional entregaba su corazón a otras mujeres habría desencadenado un escándalo de proporciones destructivas. Para protegerse, organizaban viajes internacionales bajo la apariencia de simples giras de trabajo o invitaban a sus parejas presentándolas ante la prensa y el entorno como entrañables amigas de la familia o asistentes personales. Soportar esa inmensa dualidad entre la estrella que acaparaba las miradas masculinas y la mujer que amaba en silencio requirió una fuerza mental extraordinaria. Mientras el público la idolatraba ciegamente y pagaba fortunas por verla derrochar talento en el celuloide, ella sufría la amarga tristeza de no poder pasear libremente con las personas que realmente hacían latir su corazón. La fama mundial le otorgó riquezas incalculables, pero le arrebató el derecho fundamental a la libertad emocional. Solamente en el ocaso de su deslumbrante trayectoria, con aquella valentía que siempre la caracterizó, dejó entrever sutilmente la inmensidad y diversidad de sus afectos. Se despidió de este mundo convertida en una leyenda absoluta del cine y la música, dejando un legado artístico insuperable. Su historia más íntima es el reflejo desolador de una época dorada donde las divas más adoradas del planeta debían esconder sus amores más puros en la penumbra para sobrevivir al juicio de la humanidad. Nati Mistral. El temperamento indomable y la voz desgarradora la convirtieron en una de las figuras más respetadas y temidas del panorama artístico. Durante las décadas de los 60 y 70, su presencia imponía un respeto absoluto en cualquier teatro o plató de cine que pisara. Era el símbolo perfecto de la mujer de carácter, dueña de unas convicciones aparentemente inamovibles que la sociedad conservadora aplaudía con fervor. Sin embargo, su imponente figura escondía una sensibilidad que nadie imaginaba. Mantener esa fachada de severidad y rectitud requería un esfuerzo verdaderamente agotador que consumía gran parte de su energía vital. Las revistas y los periódicos ensalzaban su profesionalidad,
convirtiéndola en un ejemplo a seguir para millones de admiradores en todo el territorio. No obstante, en la intimidad de sus pensamientos anhelaba un tipo de afecto que estaba fuertemente señalado por las mismas normas que ella respetaba en público. Romper ese molde habría significado su aniquilación profesional. Fue en la seguridad absoluta de sus camerinos y en la calidez de su hogar, donde permitió que su imponente armadura cayera por completo al suelo. Lejos de los juicios implacables de la alta sociedad y de la prensa tradicional, tejió lazos sentimentales sumamente intensos con mujeres que comprendían la magnitud de su tormento interior. Juntas construyeron un universo paralelo, un refugio de ternura y comprensión mutua donde no existían las duras condenas morales ni las estrictas obligaciones de su personaje. El pánico constante a que un simple descuido revelara su secreto más profundo la obligó a diseñar una vida repleta de precauciones extremas. Las maravillosas mujeres que ocuparon su corazón siempre eran presentadas ante la curiosidad ajena como simples colaboradoras, asistentes personales o amistades de toda la vida que la acompañaban en sus giras. Cada mirada cómplice, cada gesto de cariño genuino, debía ser reprimido frente a los fotógrafos para evitar desatar una tormenta de rumores destructivos. La enorme soledad que acompañaba a esta doble existencia fue dejando una profunda huella en su carácter, volviéndola cada vez más hermética y enigmática frente al incesante escrutinio público. Mientras recibía interminables ovaciones de pie y recogía los galardones más prestigiosos de la nación, sentía el desgarrador vacío de no poder celebrar aquellos triunfos de la mano de la persona que realmente amaba. Su gigantesco éxito sobre los escenarios se convirtió en una jaula que le impedía vivir en libertad. Hasta el instante de su marcha definitiva, supo proteger su mundo emocional con una elegancia y una discreción verdaderamente magistrales, sin permitir que nadie manchara su impecable trayectoria artística. Se despidió dejando un legado interpretativo colosal que forma parte indivisible de la memoria cultural del país. Su biografía oculta es un doloroso y poético recordatorio de los inmensos sacrificios que tuvieron que realizar las grandes estrellas para resguardar su derecho a amar en la penumbra. Amparo Muñoz. El insoportable peso de ser coronada como la mujer más bella del planeta terminó por fracturar el alma de una joven que solo buscaba ser verdaderamente libre. Durante la década de los 70, su rostro angelical y su mirada profunda conquistaron a toda una nación y cruzaron las fronteras internacionales. Se convirtió en el objeto de deseo indiscutible, la gran musa del cine de la transición que todos los directores querían tener frente a sus cámaras. Pero detrás de su belleza había un inmenso dolor. La asfixiante industria cinematográfica de aquellos años la trató constantemente como un simple adorno deslumbrante, ignorando por completo su inmensa sensibilidad. Las revistas sensacionalistas se encargaron de documentar sus tormentosos romances públicos con galanes y hombres de poder, relaciones que la sumergieron en una espiral de profunda tristeza y decepción. El mundo entero creía conocer todos sus secretos sentimentales, asumiendo que su corazón pertenecía exclusivamente al género masculino. Sin embargo, muy lejos de los focos cegadores y de las exigencias de los productores, ella encontró el verdadero refugio que su espíritu tanto necesitaba. En la más estricta intimidad, rodeada de un pequeño círculo de confianza, vivió historias de amor profundamente conmovedoras con otras mujeres. En esos brazos femeninos descubrió una ternura, un respeto y una comprensión que el brutal mundo del espectáculo siempre le había negado, sanando las heridas invisibles que la fama le provocaba a diario. Mantener estos intensos romances en el más absoluto anonimato era una cuestión de pura supervivencia emocional en medio del caos. Si la prensa de los años 80 y 90 hubiera descubierto sus verdaderas inclinaciones, el escándalo habría sido absolutamente devastador para su ya frágil estabilidad. Por ello, sus compañeras sentimentales debían permanecer ocultas en las sombras, presentándose ante las cámaras como simples amigas de la infancia o asistentes que la acompañaban en sus peores momentos. Soportar esta doble vida agudizó el profundo aislamiento que sentía en la cima del éxito mediático. Mientras caminaba por las alfombras rojas, rodeada de una multitud que gritaba su nombre, internamente lloraba por no poder compartir esa aparente felicidad con las mujeres que realmente hacían latir su corazón. La inmensa belleza física que le otorgó la fama mundial se convirtió en una jaula de cristal que le impedía amar con libertad, forzándola a ocultar su verdadera esencia hasta el último momento. Cuando finalmente se despidió de este mundo, dejó tras de sí un legado cinematográfico innegable y el recuerdo de una mujer valiente que luchó incansablemente contra sus propios fantasmas.
Su biografía oculta es el retrato más desgarrador de una estrella fugaz que tuvo que esconder sus sentimientos más puros en la penumbra para sobrevivir. Con ella cerramos este recorrido por las vidas de aquellas majestuosas actrices que amaron en silencio, protegiendo su intimidad de una sociedad implacable.